Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos representar los vectores base y vectores en general en diferentes sistemas coordenados o bases coordenadas. Cambio de base. Entonces, en R3, por lo general, para representar los vectores se emplea la base canónica con vectores unitarios I, J y K. Aquí vamos a ver el caso bidimensional en el que solo vamos a utilizar los vectores I y J. Pues nosotros sabemos del cálculo vectorial básico del álgebra lineal que estos vectores son unitarios. Vamos a ver la representación de este vector B que en diferentes bases coordenadas o en diferentes sistemas vectoriales. Vamos a utilizar primero la base estándar, que también se llama canónica. Este vector lo podemos representar aquí con 4 unidades a lo largo del eje X y con 6 unidades a lo largo del eje Y. Pues nosotros nos podemos imaginar que estas unidades son centímetros para facilitar de pronto la representación. Entonces nosotros sabemos que los vectores base en la parte bidimensional va a ser el 1, 0 y el 0, 1. Este va a ser el I y este va a ser el J. Pues de aquí es fácil deducir pues que este vector que digamos que en la parte horizontal se desplaza 4 centímetros, digamos, y en la parte vertical es 6, pues va a tener la representación de 4i más 6j. Es sencillo, ¿por qué? Porque estos vectores son unitarios. Ahora imaginémonos que tenemos una base vectorial con vectores base diferentes, que la podemos llamar U. Y en este caso va a ser un medio 0 y 0 un medio, que sería como si tuviéramos aquí 0,5 centímetros y 0,5 centímetros. Aquí en este plano cartesiano, pues yo he dibujado unidades de los vectores. Quiere decir que aquí este es un vector unitario 1, 2 vectores, 3, 4 y así sucesivamente, que pues no es lo habitual porque obviamente nosotros vamos a tener siempre la numeración en base a los vectores I y J, pero aquí es pues, ver cómo es que se transforma la representación de ese vector. Entonces, como nosotros en el eje X estamos escogiendo un vector que vale la mitad, o sea, de este I, pues de aquí es claro que vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vectores u 8 unidades de ese vector para representar este mismo vector, pero en este otro sistema coordenado. Lo mismo para hacerlo en el eje Y, como estamos utilizando la mitad de lo que sería este, que sería el J, pues vamos a necesitar utilizar el doble de vectores. Entonces, como nosotros aquí teníamos 6, pues vamos a necesitar 12. ¿Qué quiere decir? Que ese mismo vector B, que en la base canónica tendríamos una representación de 4i más 6j, en esta otra representación, si nosotros llamamos a este vector U1 y a este U2, entonces sería 8 veces U1 más 2 veces U2. Si podemos utilizar una base vectorial diferente o adicional que la podemos llamar W. En este caso vamos a utilizar los vectores base W1, que va a ser este 2, 0, y W2, que va a ser 0, 2. De nuevo, aquí tenemos esta numeración, pero en base a vectores, no a las unidades, digamos que podría ser centímetros. Entonces, como aquí está valiendo el doble, quiere decir que aquí tendríamos con un solo W1 tendríamos ya 2 centímetros, con dos W1 tendríamos 4. ¿Qué quiere decir? Que para representar la parte X de este vector solamente necesitaríamos dos veces el vector base en esta parte. Y para representarlo en la parte Y necesitaríamos tres veces, porque este vector pues va a ser 0,2, o sea, que va a ser el doble de lo que tendríamos en la base canónica o base estándar. Entonces la representación en esta base vectorial del mismo vector lo vamos a llamar un BW, va a ser 2W1, este de acá, más 3W2. Entonces aquí es importante tener en cuenta que mm, a estos números, a estos escalares que tenemos acá, normalmente se le llaman coordenadas o se le llaman componentes del vector. Y a estos pues serían los vectores en la base que estamos nosotros manejando, sea la estándar que sería IJ, o en esta base U que sería U1, U2, o en esta base que yo he denominado W sería W1 y W2. Entonces nos damos cuenta que aunque el vector obviamente es un invariante, no importa cómo lo representemos, la representación sí obviamente varía entre diferentes sistemas vectoriales. Ahora vamos a hacer unas multiplicaciones para observar cómo se transforman los vectores base y los vectores, digamos, genéricos ante los cambios de coordenadas. Aquí nosotros tenemos una matriz que nosotros veíamos en el video anterior,
que es la formada en las columnas por los vectores base. Entonces, esta que es la estándar o canónica, pues tenemos el I, que es 1, 0, y el J, que es 0, 1. En la U, pues tendríamos el U1, que es un medio 0, y 0, un medio, que sería el U2. Lo mismo para la W, sería 2, 0 aquí, que este es el U1, el W1, perdón, y el W2 en esta columna. Ahora nosotros logramos de una forma gráfica encontrar la representación del vector B en los diferentes sistemas coordenados. Entonces en el BE pues obviamente es 4, 6, en el BU es 8, 12 y en el BW va a ser 2, 3. Entonces aquí nosotros tenemos la representación por columnas del vector unitario I y el vector unitario J. Una parte aquí importante es que me equivoqué, me faltó escribir que aquí yo voy aquí voy a multiplicar esta matriz por el vector unitario I, o sea, el 1, 0. Entonces, ¿cómo hallaríamos nosotros los vectores base en la base U1, valga la redundancia, si tenemos, digamos, esta matriz de coordenadas? Pues tomamos la matriz de coordenadas, lo multiplicamos aquí, que es lo que faltó, por el vector base, por ejemplo, I, para hallar un vector que sería análogo a este I. En este caso sería el 1 medio 0, que es el que tenemos acá. Si nosotros queremos hallar el que es el análogo, digamos, al vector J, a este de acá, tenemos la matriz de coordenadas que es esta y la multiplicamos por 0, 1, que es J, entonces vamos a obtener el 0, 1 medio. De manera similar, nosotros si queremos hallar los vectores base a partir de esta matriz de coordenadas, pero en la base vectorial W, entonces vamos a hallar W1 como la matriz esta de coordenadas por el vector base I y obtenemos el 2, 0, que era lo que habíamos hecho anteriormente, y el W2 pues lo hallamos de la misma forma con la matriz de coordenadas multiplicándolo por 0, 1 y nos da 0, 2. Bueno, esto de pronto parece un poco sin sentido porque nosotros partíamos en base a los vectores y formamos esta matriz primero para U y esta matriz primero para W. Pero bueno, digamos aquí lo importante es el concepto porque nos damos cuenta que con esta matriz, si nosotros multiplicamos los vectores base de la base vectorial estándar o canónica, vamos a obtener obviamente aquí los vectores base U1, U1, U2, W1 o W2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensayar nosotros a multiplicar, a utilizar esta matriz para saber si el vector genérico, digamos el que ya no es base, lo podemos hallar a partir de esa multiplicación. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos esta matriz de coordenadas del sistema U y lo multiplicamos por el vector, obviamente en la base estándar. Si nos damos cuenta, nosotros no obtenemos el vector U, o sea, esto es diferente. Esta multiplicación por esta matriz no funciona porque si nos damos cuenta el valor debe ser 812. Lo mismo vamos a hacer para ensayar si utilizando la matriz de coordenadas del sistema W, que es esta, y multiplicarla por el vector, nosotros obtenemos el vector en ese sistema coordenado y nos damos cuenta que tampoco, porque BW va a ser 2, 3. Una anotación acá, de pronto como yo tomé exactamente dos bases coordenadas que son inversas, que es la U, que es un medio, y la W, que es 2, o sea que, digamos, están relacionadas por estos valores, entonces de pronto nosotros vamos a tener valores similares acá, pero obviamente si yo hubiera escogido vectores base aquí, por ejemplo, un quinto y un séptimo o algo, pues eso no daría, sino era por facilitar la representación gráfica. Entonces de aquí pues, nosotros podemos deducir, se observa que al multiplicar los vectores base I y J, como mencionaba anteriormente, por las matrices directas, que esta es las matrices de coordenadas o las matrices de transformación directa, de transformación de base U y W, se obtienen los vectores base en sus respectivas bases vectoriales, que es esto de acá. Sin embargo, al multiplicar el vector B, que es lo que tenemos acá, por esas matrices no se obtiene la representación del vector B en las bases vectoriales U o W, que es lo que nosotros hicimos acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hallar? Vamos a hallar las matrices inversas de estas matrices de coordenadas. De aquí U va a ser U a la menos 1 y de W, W a la menos 1. Y estas son las matrices inversas de las matrices de coordenadas. Como les mencionaba en el video anterior, a estas matrices digamos que cuando estamos utilizando solamente dos sistemas coordenados, por ejemplo el estándar y el U o el estándar y el W, a estas se les llaman matrices directas y a estas de aquí inversas, porque pues una es la inversa de la otra, que en inglés, de nuevo, para las directas se llamaría forward y para la inversa backward. Ahora vamos a hacer lo mismo
pero que hicimos aquí pero multiplicando por la matriz inversa. Entonces, si nosotros multiplicamos la matriz inversa por el vector, si estamos hallando el vector en la base de la matriz inversa que estamos empleando. En este caso sería en vez de, en la base vectorial U. Y si nosotros queremos hallar ese vector en la base vectorial W, utilizamos la matriz inversa de la matriz de coordenadas, la multiplicamos por el vector en la base estándar y nos damos cuenta que nos da el resultado correcto. Entonces de aquí deducimos pues que necesitamos para hallar lo de los vectores, el valor en otro sistema coordenado, necesitamos hallar, multiplicar es por la matriz inversa. Ahora vamos a hallar, si nosotros tenemos, por ejemplo, el vector en esta base, en la base U, y nosotros queremos hallar su respectiva representación en el sistema estándar, lo que hacemos es, aquí tenemos la multiplicación por la matriz directa de esa transformación y nos damos cuenta que nos da 4, 6, que es el vector en la base original IJ. Lo mismo sucede en la parte de W. Si nosotros multiplicamos el vector en la base W por la matriz directa, estamos obteniendo el vector en la base estándar o en la base canónica. Entonces se observa que para obtener el vector B en las bases U o W, que es lo que estamos haciendo aquí en esta parte de arriba, se multiplica este por la matriz inversa de cambio de coordenadas. Para obtener el vector B en la base canónica, que es lo que estamos haciendo acá, a partir de este expresado en las bases U, como esta aquí, o W, se multiplica por la matriz directa de cambio de coordenadas, que es lo que estamos haciendo acá. Ahora imaginémonos que nosotros queremos hacer un cambio entre la base coordenada U y la base coordenada W sin pasar directamente por la base estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos aquí una ecuación matricial en la que estamos observando que tenemos el vector en la base estándar, que es la matriz directa, o sea, la que yo he llamado aquí U, por el vector en la base U, esta parte de aquí. Entonces el vector en la base estándar va a ser la matriz directa U por el vector en la base U. Y esta de aquí, que es esta parte de aquí, esta ecuación, de nuevo tenemos que el vector en la base estándar o canónica va a ser la matriz W, que es esta de acá, multiplicada por el vector en la base W. Si nos damos cuenta, pues esto es lo mismo. Estamos diciendo, aquí estamos hallando el vector B en la base estándar en ambas ecuaciones. O sea, quiere decir que nosotros podemos igualar estas dos ecuaciones, que es lo que hemos hecho acá. Entonces, U por BU va a ser igual a W por BW. Ahora de aquí lo que nosotros podemos hacer es hallar la representación de BU utilizando aquí las bases, la base coordenada W o hallar la representación del vector en la base W utilizando la base coordenada U. Lo que vamos a hallar primero es el vector en la base U. Entonces nosotros tenemos esta ecuación y ¿qué hacemos? Recordemos de que para multiplicar las matrices normalmente uno multiplica en la parte izquierda, o sea, yo necesito eliminar esta U para despejar este BU, pero yo no puedo, digamos, multiplicar aquí en el centro porque la multiplicación de matrices tiene su orden. Entonces yo lo que hago es multiplicar al lado izquierdo en ambos lados de la igualdad. Entonces, ¿cómo hago? Multiplico por la inversa de U, que sería U menos 1. Porque recordemos que si nosotros tenemos una matriz y la multiplicamos por su inversa, vamos a obtener la matriz identidad, que en esencia es sostener 1. Entonces, multiplicamos por la matriz inversa a este lado y a este lado. Entonces, en esta parte, ¿qué me va a quedar? BU, que BU va a ser igual entonces a U a la menos 1 W por BW. Y lo vamos a comprobar. Entonces me está diciendo que el vector en la base U, si nosotros tenemos el vector en la base W, va a ser igual a hacer esta multiplicación de U a la menos 1 por W, que es este resultado de acá, por el vector en la base W. Y nos da 8, 12. Y efectivamente nos damos cuenta que si tenemos el vector en la base W, que es 2, 3, lo multiplicamos por esta matriz, nos da el vector en la base U, que es 8, 12, que es esta parte de aquí. A esta matriz de acá, que surge de esta multiplicación de matrices, por lo general se le llama matriz de transición, a veces también se le llama matriz de cambio de coordenadas. Por lo general se le coloca el nombre de P. Entonces aquí se le coloca el nombre de P para indicar, perdón, y con estas letras para indicar de dónde a dónde se va. Aquí lo que se está diciendo es que va del sistema coordenado W, o de la base vectorial W, perdón, a la base vectorial U,
que es efectivamente lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos un vector en la base W y lo vamos a pasar a la base U. Lo mismo, tomando esta ecuación, lo que podemos hacer es despejar BW. Lo mismo multiplicamos aquí ya por W a la menos 1 a ambos lados, o sea, por la inversa. Esto de aquí me da la matriz identidad, que es lo mismo que tener 1. Entonces BW va a ser igual a W menos 1 por U por BU. Esta matriz de acá de nuevo también se llama pues matriz de transición o matriz de cambio de coordenadas. Obviamente pues aquí de otros entre los sistemas inversos. Aquí la llamaremos P del sistema de coordenado U al W. Entonces si nosotros tenemos el vector en el sistema coordenado U, que es este de acá, 8, 12, y lo queremos pasar al sistema coordenado W, pues lo multiplicamos por esta matriz y nos va a dar esta parte de aquí, que es el vector en el sistema coordenado W, que es 2, 3. Entonces, esta es básicamente como nosotros operamos cuando estamos haciendo cambio de bases coordenadas, y aquí lo importante, pues para futuros videos, es tener en cuenta lo que veíamos en la página anterior, de que cuando nosotros deseamos hallar los vectores base en otro sistema coordenado, debemos multiplicar por la matriz directa, pero cuando queremos hallar un vector o los componentes de ese vector en el otro sistema coordenado, debemos multiplicar es por la matriz inversa. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.